esto. Sofía, vos no sos Alejandra Larrea. ¿Qué es esa usurpación de identidad que tenés ahí? Hola, ¿Qué ¿cómo andás, pescado? Ale? Bien. Ya devuelvo mi identidad. No, no devolvés tu identidad, devolvés la mía. Sí, ya vuelvo a la mía. Ok, bueno. Igual me gustaría ser Sofía Romanoli, ¿eh? Sofía tiene una visión de la vida que es muy particular y es una criatura realmente maravillosa, así que estaría Oh, bueno ser Sofía qué por un día. dulce. Bueno, les digo, vamos a contextuarnos en esto y ver cómo hasta ahora Buenos Aires es indemne. Claro, en el año 28, entre el año 28 y el año 29, vamos a decir el año 28 más específicamente, Buenos Aires es el teatro de operaciones de una puesta en escena de Rosas. Rosas, yo creo que si no hubiese sido tan gran político, podría haberse dedicado tranquilamente al teatro de la épica, porque era un enorme hacedor de escenarios, un enorme hacedor de situaciones. Él las formaba para que desencadenaran en alguna otra cosa. Por dos atributos que tiene, básicamente, que son, el primero era un gran observador, un gran conocedor de la realidad, y luego era un pragmático, y en la mayor parte de los casos los pragmáticos son bastante inescrupulosos. En el caso de Rosas, sin ningún tipo de duda, no vamos a observar demasiados escrúpulos. Yo les voy a contar acá, para que ustedes entiendan más o menos de lo que estoy hablando, una anécdota que cuento todos los años porque para mí fue sumamente ilustrativa. Yo fui una gran rosista. A la edad de ustedes a la edad de ustedes de un poco antes era una tremenda amante, más que de Rosas les diría que del periodo de la Confederación. Sigue siendo uno de mis periodos favoritos de la historia. Es profundamente romántico y es en gran medida conmovedor. Pero les digo, en aquel momento yo tenía un poco más de afinidades o tendía a justificar más algunas cuestiones de Rosas que hoy, obviamente uno va cambiando con el tiempo, ya no justificaría. Pero ya desde aquel momento me lo pintó como para poder comprenderlo un poco mejor, esta historia que reproduce Lucio B. Mansilla y que recoge, creo que José Luis Busaniche, en un libro que se llama Rosas visto por sus contemporáneos. Si hay alguno interesado en este periodo histórico, yo les aconsejaría que lo lean, porque son las distintas etapas de la vida de Rosas contados por gente que vivió en la época de Rosas, o que fueron amigos o que fueron enemigos, pero muy interesante, una lectura muy interesante, muy ágil. Y les digo, Lucio Mansilla, sobrino de Juan Manuel de Rosas, cuenta una anécdota que le había contado Miro, que eran una vez que estaban paseando por un campo de rosas. Y presten atención porque acá creo que lo tenemos de cuerpo entero. El Rosas camina, está en una de sus estancias, Rosas tenía 3 estancias, había una que era la más importante, que como para que ustedes se den una idea, Rosas no es, eh, Rosa no es ni con mucho el hacendado con más cantidad de campo, pero su estancia más grande, Los Cerrillos, medía 500 leguas cuadradas. Ustedes saben que una legua mide 5 kilómetros. O sea, las leguas cuadradas son 5 kilómetros por 5 kilómetros. Es una cosa, pero realmente brutal. Y en Los Cerrillos estaba, en el casco de estancia preferido de Rosas, cuando paseaba con este hombre y dice que iban charlando muy amenamente y en un momento Rosas se queda medio tildado, presta atención hacia el horizonte, miró, mira hacia donde Rosas estaba mirando para ver qué detectaba. En principio no se ve nada. Por ahí él alcanza a divisar un puntito que podía ser una polvareda muy a lo lejos. Dice que sin decir ni media palabra, Rosa se fue corriendo al palenque en donde siempre tenía sus caballos ensillados, listo por cualquier contingencia, con lazo y todo, y salió hacia el lugar donde había visto el puntito y al poco el propio Rosa ya tampoco se veía, se había perdido en la lontananza. Espera un rato,
Al rato se ve una polvareda cada vez más grande, se distingue ya la figura de Rosa, y cuando está un poco más cerca, ve a Rosas que venía en el caballo y lo traía algo laceado, arrastrando detrás del caballo. El que traía era una persona. Lo había arrastrado desde aquel lugar lejano hasta esta parte, lo había tumbado con el lazo y lo venía trayendo así. Cuando llegó, el tipo ya estaba, imagínense que te traigan arrastrando a caballo, al caballo al galopito, durante esa cantidad de tiempo con la espalda en el piso, ya no debía quedarle ni un trapo colgando. Llega y le dice al capataz, bueno, mire, vaya y estaquelo. ¿Cuánto tiempo? Estaquelo hasta mañana. Lo llevan, lo ponen en estacas, esto es, no sé si ustedes tienen idea de lo que es estaquear a alguien en aquella época. Era manitos estiradas para cada lado, piernitas estiradas para cada lado, te ataban ahí en contra del piso y te quedabas al sol. O sea, en el medio del campo, me parece que cuenta que era verano, está el pobre tipo tirado ahí al sol, agarrado sin poder moverse, todo ese día. Dice que también le llamó la atención que cuando Rosa se volvió al lado de Miró, siguió la conversación en el punto en que la había dejado, en el punto que había dejado la conversación, la siguió, y bueno, siguieron charlando. Día siguiente, los órdenes de las comidas era una cosa muy, muy curiosa. En aquella época, las gentes de nuestro país no comían como comíamos nosotros, ni en los horarios que comíamos nosotros. Tenían un régimen un poco más europeo, o más británico incluso, sin tener relación con los británicos. Cenaban muchísimo antes, almorzaban bastante antes también. Y dice que estaba Rosa al fresco de la casa, junto con Miro, manda llamar el capataz, ya había un sol alto afuera, y le dice, traiga a aquel hombre que está estaqueado, suéltelo y tráigalo para acá. Dice que llegó el tipo, que era una verdadera hilacha, apenas vivía, lo hizo sentar en la mesa, le hizo dar agua, y al cabo de un ratito, cuando el hombre por lo menos se hidrató un poco, le hizo traer un plato de comida. Y entonces lo encuestó, lo entrevistó, y le preguntó que por qué estaba cuatrereando, y le dijo que era porque tenía que darle de comer a la familia y que no había pensado tampoco que fuese un crimen tan grande para alguien que tenía tanta cantidad de vacas. Y Rosas le pregunta si estaba arrepentido, y el hombre pobre, ¿qué le va a decir? Más vale, sí, estoy arrepentido en la vida, perrísima, ni voy a mirarlas a las vacas. Las vacas van a pasar por un lado y yo voy a mirar para el otro lado. Dice, bueno, te voy a dar un poco de tierra en la parcería y te voy a dar unos animales para que te instales ahí con tu familia. Eso sí, no vuelvas a tocar ganado ajeno nunca más en la vida. Y cuenta este hombre que ese al que Rosas había castigado de manera tan brutal, ejerciendo justicia por mano propia y luego tratándolo de modo suave o por lo menos generoso, fue a partir de ese momento un rosista empedernido y uno de los más grandes defensores. Dicen que era un tipo que podía dar la vida por Rosas. Y acá creo yo que tienen ustedes a Rosas, casi en todos los aspectos de la forma en la que comprendió el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que a partir de ese momento se llamó la Confederación Argentina. Pero vamos a ir viendo cómo en esta anécdota de la vida de Rosas están tal vez concentradas todas las características con las cuales ejerció el poder. Cuando Rosas llega al poder, le exige a la legislatura las facultades extraordinarias justamente por esto, justamente porque había caos. Y el porteño no está acostumbrado al caos, no está acostumbrado a que las vidas y las haciendas y los bienes corran peligro, porque no lo han sufrido, pero no lo han sufrido. Hay ciudades que han sido devastadas, hay lugares que han sido completamente diezmados
Cuando fue el éxodo jujeño, los jujeños prendieron fuego todo lo que tenían para no dejar nada, para que usaran los españoles. Pero nada de eso hacen los porteños. Los porteños siguen viviendo casi de la misma manera. Pueden sufrir alguna crisis económica, algún poco de desabastecimiento, poco más que eso. Y en el año 28 sufren todo el tiempo estos asedios de los indios, de los malones, de las amigos de Rosas, que los tienen todo a tiro y los aterrorizan en las calles y queman las propiedades. Cuando Rosas llega al poder, dice, este desorden no puede existir, pero ¿saben qué? Para que no exista este desorden, tiene que haber un gobierno suficientemente fuerte. Porque si no hay un gobierno suficientemente fuerte, ¿cómo ordena esto? ¿Cómo ordena este caos? Y entonces logra que le den las facultades extraordinarias, que como para que ustedes tengan una idea de lo que significan o funcionan las facultades extraordinarias, vendrían a ser las facultades que hoy día tiene el Poder Ejecutivo cuando hay decretado o establecido estado de sitio. ¿Qué es el estado de sitio? A ver, cuéntenme ustedes un poco qué entienden por facultades extraordinarias o suspensión temporal de las garantías constitucionales. Se restringen ¿Cómo? las libertades individuales. Están restringidas las Exactamente. libertades individuales. ¿Por qué motivo, Natalia? ¿Por qué restringirían las facultades, las libertades individuales o los derechos y garantías individuales? Y supuestamente se hace por un decreto nacional cuando hay un estado de emergencia. O sea que la situación, que es grave, tiene que ser suficientemente grave. Bueno, la Constitución Nacional dice que estando de sesiones el Congreso en periodo ordinario, el que tiene que decretar, el que tiene que instituir el estado de sitio es el Congreso de la Nación. El Poder Ejecutivo solamente puede hacerlo si el Congreso de la Nación no puede reunirse. Porque justamente la gravedad de lo que va a suceder es muy significativa. Se suspenden temporariamente algunos de los derechos y garantías individuales que están establecidos por la Constitución. Y esto es porque es preciso que estos derechos y garantías queden marginados para resolver esta cuestión que es más grave. Si ustedes lo traducen, por ejemplo, se ponen a hilar un poquito más finito, verán cuáles son estos derechos y garantías. Hoy los tenemos en la Constitución Nacional consagrados, pero en la época de Rosas, en el año 28, también los tenemos consagrados en alguna normativa que en conjunto forman el derecho patrio y algunas cuestiones que vienen también en el derecho canónico. Pero, por ejemplo, ya teníamos legislada la libertad de prensa, ¿no? Teníamos legislada la libertad de publicar las ideas en la prensa, teníamos legislada la libertad de comercio, teníamos legislada la libertad de circulación. Y todas esas libertades quedan suspendidas por las facultades extraordinarias que le permiten a Rosas, teníamos legislada también, por ejemplo, la propiedad privada. Y todas esas facultades quedan suspendidas para los ciudadanos para facilitarle a Rosas, ¿qué cosa? Perseguir a los enemigos de la organización nacional y del orden nacional. Porque había que suspender la libertad de expresar las ideas en la prensa para evitar, por ejemplo, que los enemigos del orden generen odio a través de la prensa. Y bueno, para remediar el mal de todos, se suprimen los derechos de algunos también. Es así como funciona y es así como comprende Rosas, que tiene que funcionar, que tiene que ser, porque él no entiende que se pueda gobernar en esas circunstancias de ninguna otra manera que con todas esas facultades. Y de hecho lo vamos a ver a lo largo de 20 años, como él no gobierna nunca, no solamente con las facultades extraordinarias, sino que luego también va a pedir la suma del poder público. Y ya vamos a explicar de qué se trata. Total, que la labor de Rosas en estos primeros tiempos es la de organización. Y también es real que Rosas es un gran ordenador, es un gran ordenador. Él necesita el orden, y es un orden de disciplina prácticamente militar,
es lo que impone, es un orden que también finca en una idea de status quo. Rosas es un conservador y viene de una familia conservadora. No va nunca a implementar progresos, pero sí orden. El orden mantenido a rajatabla. Cuando hay desorden, en general, es porque él lo generó, porque necesitaba desorden para algún otro fin. Entonces, esta primera etapa, les decía, del gobierno de Rosas, del primer gobierno de Rosas, va a estar dedicado a poner orden. Y poner orden significa poner orden en la ciudad de Buenos Aires y hacerles entender a los porteños que él no es un individuo que llega como para servir de bisagra o servir de entrada para un plato fuerte que se lo comerá otro. Él ha llegado para gobernar. Y para gobernar férreamente y del modo que le parezca más conducente a lograr una estabilización. Entonces, tiene que imponer orden hacia los que están asediando la ciudad, que eso resulta muy fácil porque luego se ha probado que eran en gran medida amigos de él, o ordenados y mandados por él, subalternos de él. También le resulta relativamente fácil ponerse de acuerdo con el resto de las provincias, por lo menos en esta primera etapa, porque él ya había establecido buenas relaciones diplomáticas con las provincias del interior. Y el siguiente paso es hacerle saber a los porteños que ha llegado para quedarse y que por lo tanto los unitarios van a tener que estarse en el molde durante un largo rato. Y saben en gran medida por qué, y lo dice a viva voz, y lo hace saber con mucha claridad, porque los unitarios tuvieron su oportunidad y no lograron nada. Porque los unitarios tuvieron su oportunidad y fracasaron. Y en este punto yo creo que Rosas habla en gran medida con cierto viso de reivindicación a su propia figura y a la de su grupo, al grupo del que él provenía, porque cuando ellos quisieron intervenir en política y se lo ofrecieron a Martín Rodríguez los rechazó. Y los que eligieron Martín Rodríguez al cabo de 6 o 7 años llegaron al país, o por lo menos a la provincia de Buenos Aires, a un terrible caos. Y ahora ellos volvían, Rosas y su grupo, a poner el orden y lograr las cosas que los unitarios no habían podido. Entonces, primera advertencia, ahora cierran el pico. Y van a cerrar el pico, por las buenas o por las malas. Y lo van a cerrar durante bastante tiempo. Uno podría decir que los primeros tiempos de Rosas en este primer gobierno son tal vez un poquito menos tremendos en la persecución a los enemigos políticos que lo que van a hacer cuando inicia su segundo periodo de gobierno, ¿no? Sin embargo, no deja de ser real que durante esta primera etapa, durante este primer periodo de gobierno, no deja de haber una persecución muy férrea y no deja de estar con bastante claridad la premisa de Rosas que si no es amigo, es enemigo. Voy a usar una terminología que él usa, que el peor de todos los actores políticos no es siquiera el enemigo declarado, sino el tibio. El tibio es una figura al que él le tiene muchísimo rechazo. ¿Saben lo que es el tibio? Por supuesto. El que no toma ninguna posición. El que no toma ninguna No sería el posición. que... El que no reacciona, el que no está de un lado ni del otro, que dice, mira, yo unitario no soy, pero tampoco me voy a rasgar las vestiduras por la confederación o por la causa de la federación. Yo me parece que hay que encontrar un término medio, que no se puede tener de enemigo a todo el mundo. Bueno, ese es un tibio para Rosas, no es ni frío ni caliente. Y al tibio no lo soporta. Entonces dice al tibio leña. Al tibio leña como leña al unitario. O sea, leña al enemigo. Y ¿A quién toleraba más, al enemigo o al tibio?
No toleraba a ninguno de los dos, pero le da más asco al tibio. Ah, No tolero a ninguno de los dos, ¿eh? A la hora de rajar cabezas las raja, esto es así. Y raja muchas, pero no es yo creo que es una cuestión así como de estómago. Le da más asco, por ahí puede respetar más al enemigo. Yo, respeta a Rosa, a Rosa, perdón, a Paz, a José María Paz. Vamos a ver el tratamiento que se le da. Lo respeta bastante. El tipo planta cara, es un unitario convencido, le planta cara y le ofrece una resistencia. Ahora el que es ni, a ese casi no le tiene ningún tipo va y lo persigue con un poco más de ahínco todavía porque le da asco. Y luego, por supuesto, están los unitarios de chaqueta, los que están en la ciudad, los doctores y todo lo demás, que eso realmente les tiene terror porque a eso también les tiene bastante asco. Volvemos a la cuestión. Al poco tiempo de que Rosas está en el gobierno, cuando ya había logrado hacia el interior de la provincia de Buenos Aires una cierta pacificación, se hace muy evidente el buen resultado de las andanzas de un hombre. Este hombre del que yo les estoy hablando tiene una larga tradición militar ya, y es uno de los militares, esos militares que tienen brillantez estratégica, y es el cordobés José María Paz, conocido popularmente como el Manco Paz. Paz había intervenido en las guerras de la independencia y había intervenido también conjuntamente con otros, porque había muchos que habían intervenido, de los que nosotros vemos ahora, en la década del 20, en la década del 30, siendo los artífices de las guerras civiles y enfrentándose en unos bandos o en el otro bando, la gran mayoría habían intervenido en la guerra de la independencia siendo muy joven, en mayor o menor grado o alcanzando mayor o menor grado militar. Va a ser el caso de Quiroga, por ejemplo, que va a estar profundamente enfrentado, tremendamente herido en su amor propio, por Paz, por el Manco Paz, que también había estado en las guerras de la independencia, y habían estado desde la década del 20 yendo y viniendo y dirimiendo más o menos sus posiciones de carácter ideológico. Paz interviene en la guerra con Brasil y es uno de los que vienen sumamente ofendidos con la decisión que se había tomado de entregar la libertad, o sea, hacer independiente, tratar la independencia de la banda oriental en vez de adherirla, adosarla a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero a diferencia de su copartidario, podríamos decir, compañero de armas, Juan Galo de la Valle, Paz es un hombre que no solamente que es muy inteligente, es también un hombre culto. Algunos nacionalistas actuales, algunos historiadores del último revisionismo, cargan a Paz, cargan sus armas contra Paz por un motivo que yo no puedo entender. Lo acusan, por ejemplo, de ser así como pusilánime en algunos momentos de la historia, por ejemplo, cuando no interviene decididamente en el motín de Arequito, cuando no interviene decididamente para obligar a los soldados a que vuelvan, o sea, no defiende la causa del federalismo y tampoco defiende la causa de Buenos Aires, que es un aprovechador, que va y viene. Sin embargo, yo creo que pocos podríamos decir de pocos podríamos decir que tienen una idea de organización nacional tan clara y que la defienden con la obra de su vida como Paz. Yo, por supuesto, que no estoy de acuerdo con Paz, no soy unitaria, no me gusta el unitarismo, y me parece tremendo hoy en día el unitarismo, pero hay una cosa que hay que reconocer, que es que el hombre es completamente coherente, y cuando en el motín de Arequito no defiende, según lo dice él mismo en sus propias memorias, no impide la sublevación de los soldados que no quieren llegar del ejército del norte, que no quieren venir hasta Buenos Aires para atacar a gente que han sido sus compañeros de armas y son compatriotas, dice que es porque en realidad no había demasiado que defender en relación al gobierno del directorio.
En el año 28, José María Paz va, a diferencia de Lavalle, a decir, bueno, no voy a insistir con Buenos Aires, no voy a insistir con Buenos Aires, porque Paz cuenta con una ventaja enorme sobre Lavalle, que es que no es porteño, Paz es cordobés. Por lo tanto, su manejo de la realidad del interior del país es muy distinta a la que puede tener Lavalle. Y de hecho, él dice en una concepción estratégica que la vamos a ver repetida muchas veces en lo militar y en lo político a lo largo de la historia, mire, no voy a estar haciéndome mala sangre acá con los 3 o 4 sabiondos que piensan que pueden dictar desde Buenos Aires lo que el resto del país tiene que hacer. Me voy al interior y se va a su provincia, Córdoba. Y en Córdoba se enfrenta con uno de los gobernadores más poderosos y un tipo que es temible, que es Juan Bautista Bustos. Y le da un golpe de Estado y lo derroca. Y pasa Paz a ser él mismo, por un tiempo, autonombrado gobernador de la provincia de Córdoba. Y desde el centro del país, y más centro imposible, porque ustedes saben que Córdoba está en el centro real del país, arma la Liga Unitaria. En el armado de la Liga Unitaria, o Liga del Interior, como también se la ha llamado, en el armado de la Liga Unitaria, Paz es en algunos lugares, en algunos momentos, un político que convence a otros artífices políticos de las provincias, perdón, voy a admitir a Narela Estrada, a algunos artífices políticos de las provincias, algunos gobernadores de provincias, y los convence de una adhesión que es de carácter espontáneo. Pero en la mayoría de los casos, Paz logra sus conquistas a través de las armas. Y en el camino se lleva puesto nada menos ni nada más que a Facundo Quiroga, el tigre de los llanos. Va a ser una herida que probablemente Quiroga lleve en su alma porque era tremendamente orgulloso, era de un carácter completamente impetuoso, un hombre irascible, que sin embargo tenía un sentido de la justicia muy particular, pero era un hombre de un carácter tremendo y que cuando estaba convencido de actuar de una determinada manera era muy difícil convencerlo de lo contrario o torcer su brazo. De ahí que todo el mundo le tenía miedo. El propio Rosas lo trata a Quiroga, pero con guantecitos de seda, ¿eh? Con guantecitos de seda. Y Paz le da una cachetada de costado y le gana. Y la derrota de Quiroga es algo que asusta. Cuando Paz le pegó una cachetada a Quiroga, habrás dicho, bueno, si Paz le ganó a Quiroga, nosotros mejor vamos a casa. Porque ¿quién? Voy a ser un poco grosera, pero le tocan lo que ustedes saben y con una caña de 30 metros. Nadie más. Así que bueno, se conforma la Liga Unitaria, la Liga del Interior. Y fíjense lo que estoy hablando. ¿Saben cuánto tiempo les cuesta a Paz formarla? Bueno, 2 años. Poco menos de 2 años, 29 y el 30. Y bajo su potestad, bajo su mando, que tiene una fortaleza armada importante, están 9 provincias. 9 provincias. ¿Cuáles son? Es más fácil decir las que no están que las que están. Las que no están son Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires. O sea, las mesopotámicas, las litorales. Vamos para ponerlas a todas en una misma bolsa, las litorales. Y he aquí el siguiente desafío que tienen no solamente Rosas, sino las provincias que no se han plegado y que van a resistir al avance de Paz porque han resistido siempre. Uno podría decir, algunas más federales, otras menos federales, las incuestionablemente federales, las que tenían claro no solo que querían ser autónomas, sino que el régimen de organización nacional debía ser el federal, esas son las litorales.
Y lo manifestaron desde el primer momento, en los hechos. En los hechos. Y como dicen que para muestra basta un botón, les digo nada más que Santa Fe tenía constitución sancionada desde el año 1819. Y Corrientes, la díscola Corrientes, ya se había levantado contra el que venga y había declarado la primera de todas su independencia en el año 14. Y Entre Ríos, el remanente que quedaba de la banda oriental, alejada de la banda oriental, se aúna con las otras, se aunan con las otras. Ustedes dirán, ¿y Buenos Aires qué? Y Buenos Aires yo les diría, tiene algunos federales y tiene algunos que son convenientes, o sea, los que van a ir para el lado que conviene, y la ciudad es unitaria. Ahora la ciudad también está cooptada, está capturada por un hombre que se identifica con el Partido Federal. Yo les dije que sobre el federalismo de Rosas íbamos a hablar más adelante, y yo les prometo que lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer más adelante todavía, ni siquiera ahora. Digo, de todas maneras, conviene saber que el partido al que adhiere Rosas es el Partido Federal. Y por supuesto Rosas pasa a comandar el Partido Federal de Buenos Aires. Ahora hay que ver que son los federales bien nuevos, que son unos federales recién llegados. Y vamos a ver qué tan profundamente federales son y cuánto tiempo se manifiestan federales cuando las cosas cambian de escenario o se modifica el escenario, mejor dicho. Bien,